For Asturias. Buenos días, presidente. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario Socialista. Muy bien, buenos días, muchas gracias. De acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión, ha sido citado para las 9:30 don José Luis Alperi Jove. Llámese al compareciente. Buenos días. Buenos días. Toma asiento, por favor. Se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, los derechos que le asisten ya le han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia y además los tiene a su disposición en el escaño por si desease consultarlos en cualquier momento. No obstante, ¿desea que le sean recordados por esta presidencia o será por instruido? Me va a disculpar, buenos días a todos. Me va a disculpar, me gustaría que los recordase. Bien. Explico, ¿no? Sí. Muy bien. Primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable del ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltará la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que en su caso la Mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Quinto, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación, la Mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó, en tiempo y forma, su comparecencia ha sido requerida para que, dada su calidad de secretario general de la Comisión Ejecutiva del SOMA-FITAJ-UGT y de presidente de la Fundación Instituto para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales, preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de investigación y sobre todo lo que conociera en relación a los mismos desde la perspectiva de los distintos cargos que ha ocupado o desempeñado en el citado sindicato y, en especial, en relación con los mecanismos de seguimiento y control tanto de las contrataciones como de los pagos realizados en la gestión de los fondos mineros, dada su especial posición como responsable de un sindicato firmante de los sucesivos planes de la minería, y por formar parte de las comisiones de seguimiento que analizaban la ejecución de dichos planes, así como sobre el estado de cuentas y contabilidad de la Fundación Infide. Como también se le comunicó en tiempo y forma, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los grupos parlamentarios podrán, también por un tiempo aproximado de 30 minutos, formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por un tiempo no superior a 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el diario de sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta, a través de la cual se sigue en directo también esta sesión. ¿Desea el señor Alperi Jove hacer una exposición previa? No quiero hacer ninguna exposición previa y decir que no es un capricho el que recordase los derechos, sino simplemente que entiendo que como presidente de esta comisión hace suyas estas palabras y estos derechos que acaba de comentar, y que no me cabe ninguna duda que lo acontecido la semana pasada aquí van a tomar las determinaciones correspondientes, sobre todo lo concerniente al punto tercero, faltará la verdad, o la del punto quinto de falsos testimonios. Simplemente era por hacer hincapié en esta cuestión. No voy a hacer ninguna intervención previa, simplemente a disposición de sus señorías para todo aquello que estimen oportuno. No tenga usted ninguna duda que me conozco perfectamente como presidente los derechos que le he leído y estoy en condiciones absolutamente
respetarlos. Y en todo caso, sobre faltar a la verdad en el testimonio, no es algo que le corresponda valorar a mí como presidente, sino que en todo caso será el conjunto de la comisión, en su caso. Y como son públicas además las comparecencias, yo creo que cualquiera puede hacer referencia a las faltas a la verdad que se hayan producido en todo caso. Como no va a hacer usted comparecencia previa, vamos a pasar al turno de preguntas, empezando por este grupo, el Grupo Parlamentario Mixto, del cual yo soy el portavoz. Durante el tiempo que dure este turno, ostentará la presidencia la vicepresidenta de la Comisión, doña Esther Landa. Bueno, señor Alperi, usted es el actual secretario general del SOMA FITAG UGT, ¿no? Usted sustituyó en esa responsabilidad a don José Ángel Fernández Villa. No, exactamente. Yo sustituí en la responsabilidad a una gestora que dirigió el sindicato entre mayo y septiembre de 2013. José Ángel Fernández Villa había presentado su renuncia el 9 de abril de 2013. Se convocó un congreso extraordinario el 20 de mayo de 2013, que salió elegida una ejecutiva que consideró que no contaba con el apoyo necesario para iniciar su labor, dimitió en el mismo congreso y dio lugar a una gestora que condujo al sindicato a un congreso extraordinario el 20 de septiembre de 2013, donde ahí soy elegido secretario general del SOMA FITAG UGT. Muy bien. Bien, en relación a las cuestiones que estamos tratando en esta comisión, hay un primer punto que es el que hace referencia al posible origen de esa supuesta fortuna oculta del señor José Ángel Fernández Villa. Y, digamos, dentro de la documentación que ha requerido esta comisión, hemos solicitado información a la empresa pública UNOSA sobre los pagos que esa empresa pública ha venido realizando a distintos representantes sindicales, entre ellos a los representantes de su sindicato en esa empresa, en concreto en el Comité Intercentros. Dentro de la contestación que nos facilitó la empresa pública y consta en la documentación que maneja la comisión, y también lo ha expresado aquí la propia presidenta de la empresa, hace referencia a una serie de pagos que se realizan a los sindicatos que participan en lo que se denomina el Comité Intercentros. Se nos hace una referencia de las cantidades que percibe el SOMA UGT por esa participación. Respecto a esa cantidad que recibe su sindicato, se abona, ya digo, como en concepto de dietas, gastos de desplazamiento por la asistencia a ese comité, pero se abona al sindicato. El sindicato lo distribuye entre los miembros que forman parte, los participantes en esas reuniones del Comité Intercentros. No. Lo hace propio, como una cantidad. El sindicato recibe una compensación por representación, en este caso en el Comité Intercentros, que está, digamos, abonada al sindicato, y luego los representantes sindicales reciben una percepción en función de la acción sindical que desarrollan. No hay un pago específico por asistir al Comité Intercentros. Bien, hasta el año 2001 se hacía de una determinada manera. Según esa determinada manera era entregando un cheque nominativo a nombre de don José Ángel Fernández Villa. Constan en el sindicato los ingresos correspondientes, o sea, consecuentes a ese cobro, o el señor José Ángel Fernández Villa no lo ingresaba en la caja del sindicato. No consta en el sindicato esos ingresos, como tampoco consta en el sindicato acuerdo con UNOSA que fijase esa remuneración, como tampoco tenemos soporte documental de la causa origen o del acta del Comité Intercentros donde se decide que se va a abonar a José Ángel Fernández Villa un cheque particular a su persona como representación del Comité Intercentros. Y aquí quería añadir un par de cuestiones, ¿no? Hay una primera cuestión sobre el caso que nos ocupa, sobre de dónde procede los 1,4 millones de euros que José Ángel Fernández Villa regularizó en 2012, y nosotros entendemos que no proviene de este abono, y voy a explicar por qué. Porque se trata de una empresa pública con dinero público
y que no puede escapar así como así el control de Hacienda. Por decirlo de alguna manera, este es un dinero A y de ahí nosotros entendemos que no ha podido salir este dinero. Y la otra parte, concerniente a la parte interna y orgánica del sindicato, nosotros hemos manifestado en diferentes ocasiones que estábamos revisando internamente las cuentas y la situación de los organismos que dependen del sindicato y que nos íbamos a personar si vemos que se ha lesionado el patrimonio del sindicato como tal, ¿no? Entonces, bueno, aclarar estas dos cuestiones, pero a la pregunta, no consta ingreso en el sindicato y no consta soporte documental del acuerdo o por qué era esta percepción. Bien, o sea que las cantidades que haya percibido con anterioridad al año o hasta el año 2001 el señor José Ángel Fernández Villa eran cantidades que recibía él personalmente y las hacía suyas, entiendo, entonces. Hombre, yo, como digo, en el sindicato no consta ingreso de esas cantidades. UNOSA las pagaba, entiendo que con algún soporte. Aquí el presidente de UNOSA, que cambió el mecanismo, dijo que cambiaba el mecanismo porque no le gustaba cómo lo estaba haciendo y yo, sinceramente, no me atrevo o no quiero hacer ninguna valoración subjetiva al respecto. Bien. Además de esa cuestión, ¿a usted le consta que durante todo el periodo en el que don José Ángel Fernández Villa ostentó responsabilidades en el sindicato, le consta si le pagaba al sindicato alguna cantidad al señor José Ángel Fernández Villa por el ejercicio de esas responsabilidades? Una asignación que se asimile a un salario o a una nómina no tenía. No cobraba esas cantidades, no cobraba. No cobraba, pero por algún otro concepto que no fuese una cobraba, como dije anteriormente, cualquier miembro del sindicato cobra unas asignaciones derivadas de la acción sindical, que es un 0,19 euros por kilómetro recorrido y un tope de gasto por comida de 7,50. Quiere decir que a partir de ahí, como cualquier otra persona, pudo percibir, evidentemente, esa retribución derivada de la acción sindical. Pero en concepto de dietas o desplazamientos que tendría que justificar, entiendo. Sí, todas las dietas, desplazamientos, no dietas exactamente, desplazamientos, kilometraje o tope de gasto por comida, se justifican con una hoja que dice a dónde se va, a qué se va y con quién son las reuniones. Sí, en relación con esta cuestión, hay algunas personas aquí que habían ostentado responsabilidades en el sindicato con anterioridad que nos dijeron que el señor Fernández Villa tenía a su disposición un vehículo y un chofer del propio sindicato para desplazarse, ¿no?, digamos, a realizar esa tarea. A mí no me consta que José Ángel haya tenido chofer del sindicato. ¿Coche tampoco? Coche tampoco. Entonces, lo que manifestaron aquí estas personas no era cierto. Hay un coche a disposición de todo el sindicato, no solo de José Ángel Fernández Villa. Un coche que se vendió y que cualquier persona que estaba en el sindicato lo podía utilizar. Bien. En cuanto a la participación del sindicato, digamos, la gestión de los fondos mineros, ¿no?, de esas partidas adicionales que se firmaron en los dos planes del carbón, en fin, ha sido, digamos, una participación intensa, ¿no? Por su parte perdone un momento. ¿Está habla bien? Sí. Sí, disculpe por la interrupción. En cuanto a lo que le decía, la participación del sindicato en la gestión de los fondos mineros, esa participación yo creo que ha sido
muy intensa, al menos esa es la valoración que yo hago. No sé si ustedes, desde la óptica, digamos, de la responsabilidad sindical, y además usted, yo creo que ostentó responsabilidades también en la ejecutiva del SOMA con anterioridad a su cargo anterior de secretario general, lo ve así, ¿no? ¿Qué valoración hace de esa participación del sindicato en esa gestión de los fondos mineros? Bueno, sí que estoy de acuerdo que la participación de la organización sindical, de las organizaciones sindicales en los fondos mineros ha sido muy intensa. Quiero recordar o intentar situar la medida de que pueda, ¿no?, el inicio de las negociaciones, y yo creo que pienso que se enmarcaron unas negociaciones con una planificación de futuro. Había que hacer frente a una reconversión del sector minero muy importante, donde había más de 20.000 trabajadores, con un monocultivo y un tejido industrial muy marcado sobre la minería, y lo que se pretendía, o entiendo que lo que era la idea de la negociación de fondos mineros, era crear unas infraestructuras adecuadas para fijar población y atraer actividad industrial, era negociar unos fondos para el asentamiento de empresas, era negociar unos fondos para formación y becas de los jóvenes que no iban a tener la posibilidad, entre comillas, de trabajar en la mina, para compensar, en cierta manera, en la medida que se pudiera compensar, las salidas que se iban a producir de estos trabajadores. Salidas que acarrearían un sistema de prejubilaciones que debería crear el colchón económico suficiente para que este trayecto hasta el cambio de la estructura socioeconómica de los territorios mineros tuviese lugar. Bien, todo esto, como digo, sacrificio de los trabajadores. ¿Se ha conseguido ese objetivo? Nosotros, y ahí están nuestras valoraciones y nuestras opiniones como organización sindical sobre los fondos mineros, creemos que son una gestión o unos objetivos conseguidos con luces y sombras. Es verdad que si cogemos Asturias hace 20 años y la cogemos ahora, hay cambios importantes, hay cambios en infraestructuras, hay cambios en la orografía o en la concepción de los territorios mineros, y hay cambios empresariales. Hay empresas, por ejemplo, como dato puedo decir que hay un 66% de empresas que recibieron fondos mineros y que continúan su actividad. En el lado de las sombras hay un 34% de empresas que recibieron fondos mineros y no continúan su actividad. Y esto también puede dar un poco la idea de cómo estamos, ¿no? Sinceramente, creemos que el cambio de la estructura socioeconómica no está acabada, y que al final del trayecto de todos los otros fondos mineros pues han sufrido un recorte del 63% de las ayudas en 2012, se ha judicializado, lo que todos ustedes conocen, en el día de hoy. Pero como fondos mineros yo creo que, y califico la gestión como luces y sombras, ¿no? Empresas que apuestan por la investigación, como el Instituto Oftalmológico Fernández Vega, ha recibido fondos mineros. Un centro puntero que hay en Mieres de lógica difusa, el Computing, se creó al albor de los fondos mineros, y hay países, media Europa se pelearía por tener un centro de referencia como es el que hay en Mieres, que lamentablemente está pasando dificultades, y que este año, a finales de junio, principios de julio, va a hacer un congreso internacional que es digno, y creo que debíamos todos estar encantados de que se celebre en Asturias. Por tanto, bueno, la gestión, nosotros lo veníamos diciendo, luces y sombras, y evidentemente ahora seguramente que si volviésemos a 1983, 1985 haríamos las cosas de otra manera, seguro. Muy bien. Efectivamente, yo creo que a todo el mundo, nadie se le escapa que hay luces y sombras. Yo me refería, aparte del, digamos, el papel del sindicato, digamos, firmando esos planes y consiguiendo esos fondos adicionales, digamos, el papel en el diseño de las infraestructuras, porque ha salido aquí a lo largo de esta comisión la semana pasada cómo se decidían las infraestructuras que se ejecutaban, cuáles se ejecutaban y cuáles no. Había unas mesas regionales en las cuales participaba el sindicato y, bueno, yo, en fin, no sé si usted tiene esa misma valoración. Yo creo que la valoración que yo tengo es que el papel del sindicato era
importante o casi diría que definitivo a la hora de autorizar la ejecución o no de determinadas infraestructuras o impulsarlas, ¿no? ¿Usted hace esa misma valoración? No, para nada. Yo creo que no podemos minusvalorar el papel de las administraciones y del Ministerio de Industria, del Instituto del Carbón o de la Consejería de Industria. Había unas mesas regionales donde había acuerdos y donde no había acuerdos, pero quien tenía la decisión última era el Ministro de Industria, el Ministerio de Industria o el Instituto del Carbón, según la percepción que yo tengo, porque, bueno, por situación y por época solo he podido participar en una mesa regional, pero el sindicato no era quien decidía finalmente si se hacía una infraestructura o no. No sé, voy a ponerle un ejemplo de un proyecto de infraestructuras que era impulsado por el Gobierno de Asturias y que finalmente no se hizo, el conocido como Tren-Tran. Usted lo conocerá, sí, ¿no? Hay unas declaraciones suyas, yo las leí aquí el otro día, en las cuales usted se oponía de forma rotunda a la ejecución de ese proyecto, ¿no? Y usted decía que pedía seriedad y rigor en los planteamientos y que los recursos de los fondos se están convirtiendo en la única vía de financiación para los municipios. Si alguien se empecina en el Tren-Tran, está en su derecho, pero que busque financiación en otras fuentes. Ese proyecto finalmente no se ejecutó. Yo entiendo que no se ejecutó por la oposición decidida suya y de su sindicato, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no se ejecutó porque las administraciones, vuelvo a repetir, no creyeron que ese proyecto se debería ejecutar. Me sorprende que, en este caso, el Gobierno de la Nación, de distintos colores, pueda obedecer los designios que un sindicato le marque. Yo no me cabe en la cabeza. El Tren-Tran, y a lo que me refería, y nos seguimos refiriendo con esas declaraciones, es que los fondos mineros se negociaron con dos premisas básicas, que era la adicionalidad y la complementariedad. Dicho que todos nos entendamos, se deberían repartir los presupuestos generales y luego los fondos mineros deberían ser adicionales y complementarios a esos presupuestos en los municipios o territorios mineros. Por tanto, esa filosofía que no se respetaba con la rigurosidad que nosotros creíamos era lo que nos llevaba a oponernos cómo estaba planteado ese proyecto concretamente. Pero de ahí a afirmar que que no se hizo el Tren-Tran porque el Somafita-UGT se opuso, perdóneme, pero no puedo estar de acuerdo con usted. En fin, a lo mejor no con la misma claridad con lo que yo lo expreso, pero el expresidente del Principado de Asturias que compareció aquí, yo creo que en su declaración, en su comparecencia en esta comisión, vino a decir que prácticamente no se hizo porque no encontró, digamos, el apoyo suficiente en la parte sindical para sacar adelante esa infraestructura. Pero, bueno, pues yo no puedo estar de acuerdo. Esa es mi valoración de esa intervención, ¿no? Sí, la valoración que yo hago es que no puedo. Por favor. Perdón. Y la valoración que yo hago es que yo no puedo estar de acuerdo si el presidente del Principado dijo taxativamente que no se había hecho el Tren-Tran porque se había puesto el Soma, no estoy de acuerdo. Si dijo eso. Voy a hablarle de otra infraestructura, que es la residencia La Minería en Felechosa. Respecto a esa residencia, bueno, compartirá usted conmigo que ese es un proyecto de infraestructuras que recibió unos fondos de 30,9 millones de euros del último plan de la minería, de los últimos fondos mineros, y que fue impulsado por su sindicato, bueno, por los sindicatos mineros, los dos sindicatos que tenían, digamos, la mayoría en el órgano de gestión de la mutualidad en Monte Pío de la Minería. Esto es así. Sí reconocerá que fue decisiva la participación y el impulso de esa infraestructura para sacar adelante esa infraestructura de su sindicato, ¿o no? Fue un impulso y fue una negociación en la que los sindicatos mineros estábamos de acuerdo en que debería construirse esa infraestructura. Y aquí hay, digamos, el Principado. Yo quiero recordar, y tengo por aquí los documentos probablemente, está publicado en el boletín del Principado de Asturias un acuerdo del presidente del Montepío y el Gobierno del Principado de Asturias, que la consejera era del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y hay publicado en el boletín un acuerdo para impulsar esa infraestructura. Y hay otro acuerdo, otra adenda, otra cuestión publicada en el boletín oficial del Principado de Asturias, donde la gobernada Foro por Asturias, donde también
se impulsa esa infraestructura. Entonces, parece ser que concernía a bastantes acuerdos. ¿Que se hizo el geriátrico de Felechosa porque lo pedimos los sindicatos mineros? No. Se hizo el geriátrico de Felechosa, como el resto de infraestructuras, porque las administraciones públicas consideraron que era un buen proyecto. Pero, bueno, ¿usted no considera que la influencia política, digamos, de su sindicato fue fundamental para que esa infraestructura pudiese salir adelante? La influencia política de las organizaciones sindicales, de las dos organizaciones sindicales que negociaron los fondos mineros, era la que era. La decisión última y la responsabilidad de gobernar la tiene quien la tiene. Eso es lo que yo estoy intentando transmitir. Hay una responsabilidad de gobernar, una responsabilidad con la sociedad, y ese es el organismo o la institución que tiene la decisión última. No, vuelvo a repetir, no porque los sindicatos mineros pidamos o vetemos una infraestructura se hace o se deja de hacer. Bien, no, sí, yo estoy de acuerdo. Es evidente que los reales decretos los modifica quien los modifica, porque para que se ejecutase esa infraestructura con esa financiación del 100% del costo de esa infraestructura, hubo que modificar un real decreto, el Real Decreto 1112/2007, por un Real Decreto del 17 de julio del 2009. Es evidente que yo sé que los reales decretos los modifica quien los modifica, no los modifica un sindicato, pero usted me reconocerá, bueno, que se haya modificado expresamente por el Gobierno de España. Yo sé quién era el Gobierno de España, sé quién presidía el Gobierno de España. Un Real Decreto para hacer posible esa financiación del 100% de una obra que iba a parar a un Montepío o mutualidad, digamos, en las cuales ustedes tenían la mayoría en el órgano del Gobierno, denota, a mi modo de ver, una capacidad de influencia y política importante, ¿no? ¿O no? Yo siento no estar de acuerdo y sigo sin estar de acuerdo porque creo que, tal la interpretación como yo la hago, usted me está diciendo que las organizaciones sindicales han influido en un gobierno de la nación de España para modificar un Real Decreto. Yo eso no lo puedo concebir como ciudadano ya no ni como sindicato, ni como organización política, ni nada, como ciudadano, porque entiendo que no estaría representado por ese gobierno. O sea, creo que es una cuestión, desde mi punto de vista, bastante más seria, ¿no? Que un gobierno, entre comillas, se deje malear y modifique un Real Decreto porque lo obliga a una organización sindical. Yo no puedo estar de acuerdo en eso. No, porque le obliga, no. Vamos, la organización sindical, el Gobierno de Asturias y el Gobierno de España, las personas que ocupaban las responsabilidades en esos tres administraciones o organizaciones, ¿de qué partido eran? Sí, sinceramente no lo recuerdo. ¿Quieres se lo digo yo? Dígamelo, sí. Partido Socialista. Se aplicó esa modificación. Señor Lastra, por favor, no interrumpa, que ya es la segunda vez que lo hace. Ya es la segunda vez que lo hace y no está usted en el turno de la palabra. Señor Prendes. Bueno, pues lo dice cuando le toque a usted. Señor Prendes, tiene la palabra. Gracias. Esa modificación de ese Real Decreto del año 2009, ¿se aplicó alguna infraestructura más? No. Esa excepción que se hizo, ¿se aplicó alguna infraestructura más? ¿Hay alguna infraestructura más de las características de la residencia del Montepío? No, creo que no. Vamos a ver, señor por eso le digo. Sí, señor Prendes, yo, sinceramente, no puedo entender, y de verdad, créame que se lo digo con total sinceridad, no alcanzo a comprender que usted esté valorando que un gobierno de la nación de España cambie un criterio por una cuestión sindical. No lo puedo, no alcanzo a comprenderlo. Yo lo que le estoy diciendo es un dato, le doy un dato objetivo. Se modificó el Real Decreto el 17 de junio para posibilitar financiar añadido a ese dato objetivo, usted me está diciendo que fue por influencia de los sindicatos. Eso no es objetivo. Vamos, según lo veo yo. Eso no es objetivo. ¿O tiene usted documentación que soporte esa afirmación? Yo creo que eso es subjetivo. No, hombre, yo puedo leerle el acta de la Comisión Regional de la Mutualidad. Sí, pero me está hablando del Gobierno de España. Me está hablando del Gobierno de España, que modificó un Real Decreto por indicación de unos sindicatos mineros. Sí, eso yo creo que es subjetivo. Perdóneme, esa es mi valoración. Creo que es una afirmación subjetiva. Sí, yo le vuelvo a decir, le voy a leer el acta de la Comisión Regional, en la cual su expresidente, el señor Postigo, dice textualmente: para que el proyecto pudiera beneficiarse de los fondos mineros hubo de modificarse alguno de los parámetros establecidos a través de los reales decretos, que están pendientes de aprobación definitiva.
Fíjese, esto lo está diciendo antes de que se modificasen los reales decretos. Esto se hizo posible gracias al acuerdo de tirar adelante por este proyecto tanto la Administración Central, la Administración del Principado y los sindicatos mineros. Pero, bien, yo le digo, ya lo sé, sí, hay acuerdo de la Administración Central, la Administración del Principado y los sindicatos mineros, pero vuelvo a decir, todo eso conjuga en que, en fin, eran... que yo sepa, formaban parte de la misma organización política. Y lo está diciendo antes de que se modificase el Real Decreto, con lo cual yo creo que el señor Postigo, en aquel momento, tenía una información, en fin, de mucha calidad para saber que se iba a modificar ese Real Decreto para posibilitar esa financiación. Yo, alguna otra modificación de Reales Decretos a la que tenemos participación, nos llega un borrador de Real Decreto y se puede hacer alguna aportación o algún intento de mejorar el texto. Pero vuelvo a repetirle, y me lo acaba de leer, acuerdo de Administración Central, Administración Autonómica y sindicatos mineros. Por tanto, yo sigo repitiendo y sigo reafirmándome en que no creo que se haya modificado el Real Decreto porque Soma UGT, Soma Fitajo UGT y comisiones obreras le hayan dicho al Gobierno que modificase un Real Decreto. En las mesas regionales de la minería, sin el acuerdo de los sindicatos, ¿se hizo alguna infraestructura? O sea, sin el acuerdo de la mesa regional de la minería de los sindicatos, ¿se hizo alguna infraestructura con esos fondos en Asturias? Que yo recuerde, no. Bien. ¿Usted o algún miembro de la, digamos, los miembros de la ejecutiva del sindicato sabían que la empresa que iba a construir el geriátrico era de un amigo del señor Postigo? Vamos a ver, estamos mezclando dos instituciones distintas. Primero le respondo, no, a mí no me consta, yo no sabía que iba a ser, que era un amigo del señor Postigo, no sé si la amistad era anterior, o eso no lo desconozco. Lo que sí sé es que la obra, y aquí estará el presidente del Montepío para aclarar seguramente las cuestiones que crea oportunas, el Montepío es una institución, una mutualidad que tiene su órgano de gobierno, una comisión regional, donde hay representación del Soma Fitajo UGT, de comisiones obreras y de la Asociación de Administrativos. Que yo sepa, todos los acuerdos que se alcanzan en esa comisión regional son acuerdos del Montepío y competen al Montepío. Por tanto, si eran amigos, si el constructor era amigo de Postigo o no, yo sinceramente me enteré estos días a posteriori de la construcción. Voy a hacerle una última pregunta. ¿Podría decirnos, como usted ha dicho que se le ha pagado al señor Fernández Villa por una serie de conceptos, ¿podría decirnos a cuánto ascendió los pagos que se le efectuaron al señor Fernández Villa por esos conceptos y por años? No, no se lo podría decir, pero les voy a leer una carta que enviamos con la documentación para que, bueno, usted, me imagino, después de... La carta que nos han remitido haciendo alusión a la Ley de Protección de Datos. Sí, sí, veo que la conoce, pero sí, se la voy a leer. Sí. No, pero, a ver, si lo que me va a decir es que la Ley de Protección de Datos le impide darme esa información... le voy a responder a la pregunta que me acaba de hacer. Bien, bien. En relación a su solicitud de información sobre el importe de dietas, asignación por gastos de viaje o dietas o cualquier tipo de compensación o remuneración abonadas a José Ángel Fernández Villa y a José Antonio Postigo, pongo en su conocimiento, 1, que efectuada consulta sobre si esta transmisión de datos pudiera vulnerar lo preceptuado en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, los servicios jurídicos consideran que la citada ley requiere el consentimiento expreso de los interesados. En aras a la obtención de dicho consentimiento, en fecha 23 de diciembre se remitieron sendos burofax a don José Ángel Fernández Villa y a José Antonio Postigo, de los cuales se adjunta copia y hasta el día de la fecha no se han recibido respuestas. Queremos dejar constancia expresa de que esta organización presenta el máximo interés en el esclarecimiento de los hechos. Es por esto que manifiesta una vez más su máxima voluntad de colaboración, siempre y cuando no se vulneren disposiciones legales que puedan lesionar derechos fundamentales de terceros ni que pudieran acarrear sanciones administrativas o de otro tipo a esta organización. Eso es lo que más nos preocupa. Bien, yo lo que digo, aquí nos ha informado el Senado, nos ha informado UNOSA, nos ha informado una serie de entidades de las cantidades que le abonaron al señor José Ángel Fernández Villa. Entre otras cosas porque yo me imagino que usted no desconocerá que el señor José Ángel Fernández Villa durante todo ese tiempo que ostentaba cargos en el sindicato, además era un cargo público, diputado regional y senador.
y le hemos pedido a su sindicato que nos diga lo que le ha pagado a un cargo público. Y usted me está diciendo que la Ley de Protección de Datos le impide a su sindicato decirnos lo que le ha pagado a un cargo público. Es eso, ¿no? Es esto, pero le voy a explicar. Pues yo dígale que yo le manifiesto, yo personalmente, sin atribución ni, en fin, de ningún tipo, personalmente yo considero que la Ley Orgánica de Protección de Datos no les ampara a ustedes para negarnos la información sobre lo que le han pagado. Señora Presidenta. Le pido que no me interrumpa. No, señora Presidenta. Ese es un asunto. Es la tercera vez que interrumpe. No, es que no tiene uso. No, es que están. No está en el turno de preguntas el señor Prendes. Está en el turno de preguntas el señor Prendes y puede hacer las preguntas que considere oportunas. Por favor, apague el micrófono. Apague el micrófono, igual que las que hace usted cuando le toca a usted. Apague el micrófono, señor Prendes, siga. No, yo le digo que yo personalmente. Eso es otra cosa. Es que no me ha escuchado. Ya lo había dicho, señor Lastra. Ya lo había dicho, es su opinión personal. En cualquier caso, le pido por favor que deje continuar la comisión. Tercera vez que interrumpe. En mi opinión personal, libre, intransferible y absolutamente humilde, yo le digo que no creo que la Ley Orgánica de Protección de Datos le impida a ustedes, un sindicato, en negarnos la información de lo que le han abonado a un cargo público durante muchos años. Eso es lo que creo. Lo creo yo, personalmente. Ustedes tienen otra opinión. Sí, yo con la misma... Lo que le quiero manifestar es que discrepamos de esa opinión. Muy bien, me parece, yo con la misma humildad le recuerdo también otra consulta previa que hicimos mediante correo electrónico al letrado de esta comisión, que le voy a leer nuevamente, porque parece que no es la carta que enviamos, es un correo electrónico que entendemos, ¿no? Nosotros, a la contestación de esa consulta, se nos dice textualmente, no voy a interrumpir mucho más en tiempo, espero que no se considere una descortesía, para nada, nosotros desconsideramos una descortesía, entendemos que todo el mundo estamos aquí para lo mismo, que es para saber de dónde procede 1,4 millones de euros, pero debe ser el SOMAFITAG UGT quien adopte la decisión que considere conveniente. Claro. Por tanto, esa decisión, como acabo de leer y como ustedes tienen, ha sido consultada, ha sido consensuada y la hemos adoptado. No obstante, si esta comisión, como también pedimos, nos emite un dispendio, un certificado, un acuerdo en el que nos exonera de cualquier responsabilidad judicial y económica a nuestra organización, a la organización de la que yo soy secretario general, no tenga ninguna duda que se los entregaremos porque además las tenemos. O sea, no es una cuestión que nos haya llevado mucho tiempo el consultar. No, es que yo también, vuelvo a decir, yo personalmente considero que esta comisión no tiene que informar de sus obligaciones a ninguna otra organización ni entidad, ni tiene que exonerar de nada a nadie. Cada uno sabrá cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus atribuciones y qué es lo que quiere y lo que no quiere hacer, nada más. Yo lo único que constato es que ustedes, amparándose en la Ley Orgánica de Protección de Datos, no nos dan traslado de lo que le han abonado durante una serie de años, durante bastantes años, vuelvo a decir, a un cargo público, a un diputado regional de esta casa y a un senador de este país. Nada más, es lo único que constato. En todo caso, muchas gracias por su colaboración y por sus respuestas. No le haré más preguntas.